Señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este encuentro entre ustedes y nosotros. Desde aquí, desde Teleimpacto, canales 22 y 52, estamos ante todos ustedes para presentar el contenido que tenemos para este día. De primera hora, el matutino. Desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, desde aquí esta transmisión para todo el mundo. Los de aquí del país nos pueden ver a través del canal 22 de Aster, Tricón, Ewin y del 52 de Claro TV y 52 también en la televisión abierta de la República Dominicana. Televisión Dominicana para todo el exterior y nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV, disponible para todos ustedes como siempre. Santiago Cuesta Curi, Carlos Suero y todos los muchachos que forman parte del staff de realización de este programa. Gracias por su sintonía y nosotros, como siempre, les damos las gracias por preferirnos. Somos el más internacional, el programa de televisión a esta hora de la mañana de mayor audiencia y de mayores seguidores de la República Dominicana. Primera hora. Buen día a Santiago Cuesta y Curi. ¿Cómo está todo? Señor. Cuesta Curi, ¿qué hay de nuevo? Buenos días. Muy activo. Sí, muy bien. Usted sabe que Hay que estar activos siempre. estamos muy activos, estamos ya en actividad de conocimiento de campaña, ya estamos muy activos, realmente, con lo que es el municipio de Santo Domingo Norte. Okay. Porque tenemos que estar así. Damos gracias al Concilio de Iglesia de allá de Santo Domingo Norte y a muchas personas que se están sumando a nuestras inquietudes del municipio de Santo Domingo Norte, pero antes de todo eso quiero darle gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro hermano mayor Jesucristo, que nos permite a los de allá que viven en el extranjero, a todos ellos, al igual que a los de aquí y a este equipo, darnos las bendiciones y poder estar siempre fielmente acompañado de Él y de nuestro hermano mayor. Hay muchas cosas, gente, en la sociedad, muchas. Pero dentro de todas ellas hay que reconocer que nuestro país ha adolecido de un mal que todavía no hemos podido superar. Incluso desde la era de la colonización, la llegada de los españoles, el descubrimiento de América, que trajo como consecuencia la eliminación y extinción de nuestros aborígenes, nuestros indios, y sobre todo del saqueo de la riqueza del país en ese entonces, por allá por los años de 1492 hasta 1530, el país estuvo siendo saqueado por los españoles y desde entonces no se ha detenido la ola de saqueo. Hemos visto cómo al inicio de la República, 1844, que para este 27 de febrero vamos a cumplir 175 años de nuestra independencia. Y hemos vivido 175 años de independencia sobre la base del flagelo de la corrupción y de la impunidad. Mientras no exista un régimen de consecuencia moral, social, político y económico que castigue el robo, la malversación, la sustracción de bienes y sobre todo el acopio del despilfarro de los impuestos de los dominicanos a través de la administración pública y del presupuesto de la nación. Independientemente de todo lo que vivimos, del flagelo de las drogas, de la delincuencia, de la criminalidad y de todo lo que afecta a esta sociedad, sobre todo la violencia, que también repercute en nuestro país, sigue siendo la falta de un régimen de consecuencia que castigue civil,
o penalmente a todo aquel que se roba el dinero del Estado, del pueblo, de los contribuyentes, a través de las empresas públicas y en algunos casos de la privada, como ha pasado con los bancos, financieras y otras dependencias privadas que también han hecho uso sus dirigentes, sus accionistas, del bien común de quienes confiaron en ellos. Nosotros estamos en una etapa delicada como sociedad y cada vez más nos damos cuenta que el mayor problema que invade a la familia y a todo el pueblo dominicano es la corrupción. Una corrupción pública carente de penalización y abrigada en la impunidad. Nosotros vemos cómo pasan los años y a pesar de haber nombrado una supuesta dirección de una Cámara de Cuentas que debe fiscalizar en todos los aspectos, porque esas son sus normas establecidas y para lo cual existe esa dependencia, que la fiel guardadora y sobre todo protectora de los ingresos que provienen de los contribuyentes al Estado Dominicano. Es la responsable de manejar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La Cámara de Cuentas es la garante de que todo lo que se invierte en el sector público está basado a las leyes y a la transparencia del manejo de esos fondos. Sin embargo, cuando uno analiza lo que ha sido el país en estos últimos 23 años, y si usted analiza 52 años entre los 30 de la era de Trujillo, 22 de la era de Balaguer, 8 de los gobiernos del PRD pasado y 23 años de lo que han significado los gobiernos del PLD y un periodo nada más del PRD en manos de Hipólito Mejía, es para nosotros asombrarnos, no ya asustarnos, es más ni asombro ya tampoco. Tiene que llegar la preocupación a todo el que nos escucha, el que nos ve, el que es parte de este sistema y que cada vez más tiene que producir preocupación a todos los dominicanos, no importa dónde vivan, en el extranjero y en territorio dominicano. En el caso de la educación en nuestro país, hemos visto cómo ha sido el deterioro constante que hemos llevado progresivamente en cuanto a las calificaciones internacionales como país. Muy a pesar de que el Ministerio de Educación es el ministerio que recibe la mayor cantidad de recursos públicos para la ejecución de su presupuesto anualmente. Y todo eso obedece que a partir del año 2013 el país, y a raíz de las demandas sociales de que se incluyera el 4% para la educación, se convirtiera en una realidad a partir del 1 de enero del año 2013 en el gobierno del presidente actual Danilo Medina Sánchez. El primer presupuesto de la nación con el 4% para la educación fue ascendente a unos 99.628 millones de pesos. Una cosa extraordinaria, lo que nunca se había visto, lo que nunca se había hecho. Y era de todo imaginarse que el desenvolvimiento de la educación en el país iba a iniciar un camino sobre el éxito y sobre todo para el bien de los niños, los adolescentes y del profesorado, que iba a redundar en la conducta del pueblo dominicano.
que nos íbamos a convertir en uno de los países del continente con unos mayores índices de educación. Nada de eso hemos logrado. Pero yo quiero que ustedes escuchen las exorbitantes cantidad de dinero que ha recibido ese ministerio desde el 2013 al 2019 y que incluye estos 2 primeros meses. Y que cuando lo analizamos y lo comparamos, estos 7 años de presupuesto del Ministerio de Educación con lo que ha sido en 52 años, Henchi, el presupuesto de la nación, 60 años el presupuesto de la nación, porque vamos a incluir los gobiernos de Jorge Blanco y don Antonio Guzmán, que sumado esos 8 años, más 22 de Balaguer son 30, más 30 de Trujillo, son 60 años. Señores, el presupuesto más alto que tuvo Balaguer, que finalizó en el año de 1996, ascendió a la suma de 26.000 millones, el más alto que pudo tener. En 1990 el presupuesto de la nación de Balaguer era apenas de 1.155 millones, Henchi. ¿1.000? 155 millones. En 1992 eran 1.538. En 1993 eran 3.621 millones. Todos los presupuestos juntos de Trujillo y Balaguer, don Antonio y Jorge Blanco, no superan los 99.000 millones de un solo año de educación. Henchi. Bueno. No superan los 99.621 millones de un solo año de educación. No estamos hablando del presupuesto de educación de 60 años, sino el presupuesto de la nación de 60 años. En estos 7 años, el Ministerio de Educación ha tenido presupuesto 927.024 millones de pesos, camino al billón de pesos, Henchi, de los cuales el exministro Amarante Barret, Carlos Amarante Barret, tuvo la oportunidad de manejar 411.000 millones de pesos. 411.000 millones de pesos. Es mucho dinero. Desde el 2013 al 2016. El reciente renunciante ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, tuvo la oportunidad de manejar 372.000 millones de pesos. Entre los dos, 783.883 millones de pesos. 2 personas. ¿Ustedes se imaginan que la educación en un solo año supera los presupuestos de la nación de 60 años? Y si analizamos la población, si a eso se le quiere llamar, para lo que manejamos estadísticas y números, es relativo y proporcional en función de la población y de los ingresos. Porque la población en 60 años, cuando Trujillo empezábamos a medir de 1.200.000, 300.000, 400.000, 500.000 habitantes y finalizó 30 años con apenas 2.500.000 habitantes. Lo que significaba que el presupuesto le permitía, en proporción a los habitantes, muy ínfimo a lo que es en la actualidad, poder cubrir todos los gastos públicos, aparte de la corrupción y el robo que todos sabemos que hubo en la era de Trujillo. Y que después continuó en la era de Balaguer y los gobiernos de don Antonio y Salvador, porque ningún gobierno ha escapado a la corrupción, cada uno en mayor proporción en función del tiempo que ha permanecido
en el gobierno. Ahora, ustedes se imaginan que el presupuesto del año de 1996 del doctor Joaquín Balaguer, en términos general, presupuesto de ley de gasto público de 1996, de apenas 26.000 millones para todas las dependencias del Estado, y que 23 años después, Henchi, solo el presupuesto de educación, 23 años después, es de 170.000 millones de pesos. Yo quisiera que Henchi me diga cuál es la proporción de 170.570 millones a 26.158. ¿Cuántas veces es el presupuesto en 23 años? Apenas el de educación en proporción con el general de la nación. Estamos hablando de que debe de ser una proporción, yo diría, que de 6 veces. 170.700. 170.700 entre 26.000. Yo diría que es una proporción de 6 punto algo. Existe entre ambos. O sea, 6 veces mayor. Me luce. 6.5. 6.5 mayor. Veces. Solamente el presupuesto de educación 6.5 de hace 23 años es 6.5 veces mayor que el de la nación entera. ¿Cómo podíamos estudiar los estudiantes con este presupuesto bajo en educación y tener resultados óptimos en educación a pesar de la corrupción que siempre ha existido? ¿Qué sucede con esto? Que si usted analiza la proporción de robo al erario público 60 años atrás, en comparación con 23 años ahora, es abismal. Porque cuando alguien se llevaba 50.000 pesos, ahora se llevan 500 millones. La proporción es exagerada, Henchi. Sí, eso es demasiado. El robo de ahora en la administración pública y en educación y en todas las dependencias del Estado, en proporción al pasado, que siempre ha habido robo, es una cosa que asusta. Porque una gente para llegar a 1 millón hace 60 años y conforme a la proporcionalidad, usted dirá, bueno, pero el dinero era menos, vendía más. No, no es así. Es que el robo es abismal ahora, donde hay gente que dispone de 20.000, 25.000, 15.000 millones en una cuenta o en una casa guardado. No es nada fácil lo que estamos hablando, sin régimen de consecuencia ni de castigo. Porque cuando usted analiza que 2 personas, Carlos Amarante Baré, ministro de Educación desde julio del 2013 hasta agosto del año 2016, manejara 411.000 millones de pesos y que no haya una auditoría de la Cámara de Cuentas que determine que por las manos de este señor pasaron tantos millones de pesos y que no haya un resultado que diga que su paso por ahí fue correcto. No hay una sola auditoría que demuestre eso a esta sociedad. No existe. La Cámara de Cuentas no ha emitido, esta Cámara de Cuentas de ahora, una sola auditoría en todo el año 2018, de ninguna dependencia del Estado, que uno sepa. Y que el saliente ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, antes de salir a lanzarse igual que Carlos Amarante Baré a una actividad proselitista, debió salir de ahí con una auditoría
los dos, porque son los únicos ministros de la historia de la República Dominicana que se han dado el lujo de administrar 783,000 millones de pesos, que nadie lo ha podido administrar y que equivale casi a la totalidad del presupuesto de la nación de este año, que son 921,000 millones de pesos. Y que no haya una auditoría que determine con claridad y efectividad y transparencia que el señor Carlos Amarante Baré y que el señor Andrés Navarro, ambos, como ustedes ven ahí, Carlos Amarante Baré, aspirante a la presidencia, y Andrés Navarro, aspirante a la presidencia, sean las dos figuras que hayan manejado la mayor cantidad en la historia de este país de presupuesto jamás entregado a un ministerio, y que no exista una auditoría antes de ellos salir que confirme y determine la pulcritud de ese manejo de tantos millones de pesos. Cuando dijimos al principio que solo un presupuesto de lo que estas dos personas han manejado en la administración pública del Ministerio de Educación supera los presupuestos de la nación de 60 años. De 60 años. No estamos hablando del de educación, es de la nación completa. Es que ellos han manejado el presupuesto que no se gastó desde 1844 a 1996. No se ha gastado 783,000 millones de pesos en nuestra era republicana. Estamos hablando de que en 151 años de la República, restándole los 23, en 152 años, porque son 175 que vamos a cumplir este próximo 27 de febrero, si más no recuerdo, Genchi, es así, 175, estamos diciendo que en los 152 años restantes de la administración pública dominicana, el presupuesto de educación que han manejado Carlos Amarante Baré y Andrés Navarro supera en cientos de miles de millones de pesos el de 152 años. Y que no haya un régimen de consecuencia, de transparencia, de pulcritud de estas dos personas que, lejos de ser un eficiente administrador de los recursos públicos, ambos han salido al ruedo político con millonarias presentaciones de campañas sin ser ricos, sin tener ninguna procedencia que puedan demostrar los bienes que poseen para el lanzamiento de política y de candidatura, y que la Cámara de Cuentas, los partidos políticos de oposición, las iglesias católicas y evangélicas, el Consejo de Empresa, el Consejo de Educación y Educa, callen ante esta monstruosidad del Estado Dominicano. No, señores, yo lamento que el país esté en esas condiciones y que se ponga de espalda a la sociedad ante esta magnificencia de magnicidio social que empaña totalmente la transparencia de los recursos públicos en una sociedad como la nuestra, carente de tantas cosas, deficiente de tantos servicios y sobre todo encasillada en los peores lugares del mundo
en materia de educación y que no exista un régimen de consecuencia jurídico correspondiente a lo que debe de ser castigado todo aquel que ha hecho lo que nadie se ha hecho, lo que nadie ha hecho. Realmente ahí se cumple aquella fase de hacer lo que nunca se ha hecho. En el Ministerio de Educación estamos convencidos de que no se corrigió lo que estaba mal, de que no se hizo nada bien, pero sobre todo de que sí se abusó con los recursos del Estado Dominicano. Ahí están los números, ahí están todos, analícenlo. El crimen de la educación y el robo al dinero del pueblo dominicano en esa dependencia que lejos de ser una institución que proteja los bienes y que deberían de estar en manos y garante de la Cámara de Cuentas, esta le da la espalda. Habría que ver cuál va a ser la investigación por la denuncia que estamos haciendo de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, gente. Bueno, muy bien. Señores, pasando a otra parte, hay un aspecto fundamental y cualquiera me oiría decir que como algo fundamental en la vida de los seres humanos es el enojo. El enojo, aquella condición, aquella situación por la que pasa prácticamente todo el cuerpo del individuo, todo el cuerpo del ser humano de una manera rápida o de una manera total, en diferentes situaciones por las que el individuo atraviesa producto del entorno, sus propias actividades, la gente con quien se relaciona o alguna situación en particular. Ese estado emocional, porque es así, el enojo es un estado emocional que incide considerablemente en todas y cada una de las actividades que el hombre va a desarrollar en ese estado. Esta condición humana total o parcial que se apodera básicamente de los sentimientos y de las emociones de las personas tienen muchos factores. Una discusión, un aspecto que incide mucho es cuando hay alguien que dice algo y él quiere que eso sea lo que se haga. Se irrita, se incomoda, ya sea porque entiende de que el otro tiene que aceptar que lo que él dice es así, o que él se considera ser una persona con la verdad absoluta, algo que han hecho en su entorno o alguien que tenga que ver con él que a él no le ha gustado, por algún resultado inesperado de algo por esa persona. Y ese estado emocional que puede ser transitorio o permanente durante un largo tiempo, usted conoce personas que saben durar hasta un mes incómodo, enojado totalmente con alguien que vive con él. Y cuando digo que vive con él es porque tiene que verlo al momento de llegar a la casa. Tienen que compartir con él una parte o con ella una parte de su día a día. Entonces, como estas emociones están acompañadas de cambios psicológicos, y cuando me refiero a cambios psicológicos me refiero al cambio que el enojo produce en la conducta del individuo, esa persona debe hacer mucha conciencia de hasta dónde es el límite
que él sabe llegar de enojo ante una determinada situación. Y digo esto porque puede suceder algo en su entorno que usted puede enojarse por una hora, 2 horas, 3 horas, o al rato ya se olvidó eso. Pero hay gente que sabe durar meses. Y hay gente que reniegan totalmente a cualquier vínculo con otra persona, en este caso, que le haya producido el enojo. Y es algo que la gente debe conocer. Miren, usted sabe una cosa que yo admito conscientemente desde hace mucho tiempo, que a mí me saca de todo, me saca de control, me transformo mi conducta, mi forma propia de ser me desequilibra totalmente. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando alguien quiere vulnerar el derecho que yo tengo. Yo no puedo, mire, yo no sé. Y le pido a Dios que me siga dando fuerza para controlarlo, a pesar de que en muy pocas ocasiones mis derechos son vulnerados por la gente que me rodea. Primero, porque sabe que no puede hacerlo, y la otra, que soy un fiel defensor de ellos. Los derechos son limitados y se limitan por la misma persona, no por otro. Que por eso es que las relaciones entre usted y los demás, usted puede decir, bueno, pero yo puedo salir para la calle y llegar a las 3, a las 4 de la mañana. No, depende. Porque si usted tiene su hogar, una vida de pareja, una relación, usted no puede estar andando en la calle como si usted no tuviera que ver con nadie. Pero eso es mi estado consciente, mi conciencia y mi madurez dentro de la relación entre los individuos con las demás personas de mi entorno, a que entiendan, a que me hagan entender de que yo no puedo hacer eso. Yo sé que yo pierdo la cabeza fácilmente cuando me vulneran mis derechos. ¿Y por qué? Bueno, porque yo me he mantenido 54 años luchando por los derechos de la gente. Entonces, fíjese qué cosa. Porque como todo, cada cual tiene su espacio. Hasta las parejas, que es la relación social más conflictiva de hoy. Cada cual tiene su espacio y tiene que respetarlo. ¿Cuántas muertes y asesinatos y feminicidios no se producen en esta sociedad por uno querer vulnerar el derecho del otro? Y el otro no lo resiste, no lo aguanta eso. Y solamente de intentar a alguien entender que puede hacerlo, a mí me irrita. Me incomoda, me enojo demasiado. Pero tengo un control de mis emociones en esa parte. Ese cambio en la conducta, como le acabo de reflejar, poniéndome a mí de ejemplo, ha hecho que mucha gente pase por situaciones difíciles, hasta de sociabilidad, porque hay gente que se incomoda, se enoja con una facilidad increíble, sobre la base de lo que ellos entienden. Y eso hace que esos sucesos externos e internos que producen en usted ese choque, ese cambio de la conducta, producto de la presión y del choque psicológico, del embate psicológico que causa en usted cualquier situación, ya sea interna o externa, porque usted se puede incomodar con usted mismo al saber que no reaccionó y que no actuó como debió actuar en un momento X de su vida, pero también se puede incomodar, se puede enojar por cualquier situación externa a usted. Ahora, ¿qué hay que hacer para eso? Estar consciente, como es mi caso, de cuáles son las cosas que a usted realmente lo incomodan, las cosas que a usted lo enojan. Y como ese enojo, esa incomodidad
produce un choque psicológico, afecta su conducta, usted tiene que madurar lo suficiente para saber cuáles son las cosas que generalmente en su entorno se dan que lo llevan a que usted se enoje, a que usted se incomode. Y sobre eso, usted entonces crea un concepto, un juicio, y crea como una coraza, lo que se llama el límite psicológico de la conducta. El efecto psíquico y que trastorna su conducta y que usted sabe que tiene que controlar para que no llegue ¿a qué? A lo que sucedió ayer. Una guagua de Caribe Tours está saliendo de su terminal de la 27 de febrero. Ustedes conocen a los motoristas que ellos caben por donde quiera y tienen que meterse por donde quiera. Ayer incluso vimos nosotros un individuo en un motor haciendo zigzag en un semáforo en todos los que él logró. Vehículos en trayecto se le metía y al de adelante volvía y entraba a la izquierda y al otro volvía y entraba a la derecha y al otro. Un motorista. Esa discusión, el día de ayer, sale esa guagua de Caribe Tours. La guagua está saliendo, que todo el mundo sabe que cuando está saliendo de su terminal, llega casi hasta el borde del elevado de la 27 de febrero que está frente a esa edificación de esa terminal de autobuses. El motorista, como cuando ve que la guagua va para arriba de él, le da, ¡tum!, como ellos le dan a los vehículos, como ellos le dan a los carros, porque eso es común. Como para llamar la atención del chofer, para que sepa que él va y que se va a meter, ¡tum!, y le da. Cuando llega a la 27 de febrero, con Máximo Gómez, se encuentran en el semáforo ahí de nuevo y entonces vinieron los alegatos de ambas partes. ¿Qué hace el chofer? Le da un tiro con una pistola sin documentación que portaba. Ahora, ¿qué sucedió? Unas palabras y unas cosas que usted sabe que dicen los motoristas que tienen que ver con la mamá de la gente y lo mandan a que le hagan una cosa a la mamá. Y ahí vino la discusión. Le dio un tiro. Un solo, mortal. ¿Ustedes saben qué había hecho el chofer antes de eso? Había tenido por teléfono una discusión terrible. Según los informes que tenemos. Ese hombre, producto de esa sencillez, porque un motorista, dale un manotazo a una guagua de esa, ¿qué daño le podía producir? Podía producirse daño al motorista en sus manos. Exacto. Pero también el hecho de que el motorista le dijese algo que contribuyera a que él tuviera y se le declarara el instinto criminal de saber que andaba con una pistola sin documentación, que ya solamente eso es una violación a la ley. Alar por ella y darle un tiro, porque a lo mejor las cosas que le estuvo diciendo, que no se le dicen a nadie, por cierto, porque tiene que ver con algo muy sagrado del ser humano, que es la madre, pero usted tiene que estar preparado para eso. Más si trabaja con gente, trata a gente. El chofer, lamentablemente, de su terminal salió irritado. Ya había algo que había trastornado su conducta, su forma propia de ser, porque no era un hombre violento, según los informes. Pero ya él venía con un antecedente desde la terminal, con una discusión que le había manifestado a un compañero que había tenido fuertemente con alguien. Ya él iba incómodo. Y una cosita así se convirtió en algo que le quitó la vida a una gente y él va a coger 30. No hay discusión. Eso no fue ni en defensa propia, ni fue riña, nada. ¿A qué? Entonces, a lo que le estoy diciendo. La gente tiene que saber hasta dónde llega el límite de su irritación para que no hayan consecuencias como esas tan lamentables, que no tenía razón de ser.
Por eso yo tengo una gente que siempre se incomoda conmigo, porque dice que a mí no me hace daño nada, que a mí no me importa nada, que yo no quiero a nadie, me dice de todo. ¿Usted sabe por qué? Porque la persona que existió sobre la faz de la tierra, que podía hacer que yo llegue al borde o al final de una acción, murió el día 1 de noviembre del año 2011. El 1-11-11 murió, que fue mi mamá, Maura Castillo. No hay nadie sobre la faz de la tierra capaz de ofenderme a mí. Con nada. No tienen esa condición. Lo tenía una sola persona y murió. Nada más queda mi papá. Para evitar trance de esa naturaleza. Ahora se desgracia la familia de ese muchacho y él va a coger 30. Sí. Fíjense qué cosa. Mire lo que le desgració la vida a 2 familias. Pero también sé que vivimos en una sociedad que ha cambiado totalmente. Nosotros siempre decimos a la gente que está lejos, pero que se informa. Esta sociedad no es ni por asomo. En estos 23 años, esta sociedad ha cambiado. Que eso no tiene madre. Así mismo es. Hasta los cambios, uno internamente, hasta los cambios que uno ve que va experimentando esta sociedad, uno dice, bueno, y los hijos míos y los nietos, entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? Porque aquí si un delincuente no te mata por un celular, te mata cualquier persona por cualquier cosita que tú le digas. O porque te surja decirle. Porque aquí cada cual entonces está en un problema. O te mata que no hay un medicamento porque no tiene el dinero. Entonces, hay una serie de situaciones que son terribles en esta sociedad, pero que al fin y al cabo quise estudiar un poquito con relación a esto, con el interés de, al saber por una persona que estuvo ahí, de lo que esa situación tan penosa de ese joven. Wow. Lo veo sobre la base de él no tenía necesidad de morir tan joven, ni este hombre tener que venir a tirarse, a pasar por este proceso, esta familia de 30 años preso, 30 años de su vida en una cárcel. Dígame usted, hay que controlar las emociones y no llegue al casi, que el que no pase del casi. Porque si pasó del casi, ya es el hecho. A pesar de que en derecho la intención se castiga como el hecho mismo. Pero después que se pasa del casi, es lo terrible. La sociedad dominicana tiene que hacer lo posible, los que la dirigen, por lo menos estos no tienen calidad moral para producir transformaciones en la sociedad. La mayoría de ellos son los principales perversos y son los principales ejemplos tan lamentables que tiene mucha gente en este país. No tienen calidad, los de ahora, los que están dirigiendo este país ahora. No tienen calidad. Por eso yo aspiro a un cambio de cara de gente con un nuevo pensamiento y con una visión diferente a quienes nos dirigen a la sociedad dominicana de hoy, porque hasta en eso han fracasado. En el cambio que ha producido la sociedad, para mal, han fracasado. Yo quiero que la gente entienda de que hay que bajar el pulso. Cuídense, señores. Hay muchas cosas que nos afectan, principalmente nuestro estado de ánimo, nuestras situaciones, problemas económicos, problemas familiares, problemas de uno creerse, gente que se consideran por encima y mejor que los otros. Lo que ellos dicen es así. Gente que se cierra de la cabeza, pierde el raciocinio, lo bloquean, lo clausuran el raciocinio. Y cuando usted pierde la cabeza, o ya usted lo está razonando, ¿qué es lo que viene? El instinto animal. Del individuo, del ser vivo que no razona.
ese chofer de ayer de Caribe Tour no razonó. Se le bloqueó el cerebro. Y entonces viene el instinto animal. Cuando el cerebro hace así, ¡pac!, que abre de nuevo, entonces se encuentra con la realidad. Ojalá que eso no suceda, pero que la gente se cuide y que tampoco provoque. Porque usted no sabe la reacción del otro. Ese muchacho a lo mejor no pensó que esa discusión y eso que hizo le iba a producir la muerte. Nunca lo pensó. En el trayecto de la salida de Caribe Tour de los autobuses hasta aproximadamente a unos 300 metros después, él no sabía que se esperaba, que estaba a su final. Él no lo sabía. Y como está esta sociedad, hay que hacer conciencia. Hay que estar consciente de lo que es la sociedad de hoy. Quien tú menos crees está armado hasta los dientes. Y no solamente armado, sino que está buscando la más mínima oportunidad para usarla, sea legal o ilegal. Cuídense, señores. Es un mensaje, es una recomendación, una orientación que les doy. De todo corazón. Nosotros, ustedes saben que tratamos mucho los problemas sociales y nos mantenemos permanentemente en eso, pero con el equilibrio suficiente. Yo estoy trabajando para no desbordarme un día con alguien que quiera vulnerar mis derechos. Por más santa que sea la relación y por el tipo de vínculo que sea la relación, porque las relaciones entre los seres humanos tienen límites, pero hay espacios también que se respetan. Y hay mucha gente también que entiende que esos espacios no deben ser respetados o creen que la persona, por tener algún tipo de vínculo o de relación, ya pierde todo lo que tiene que ver su convicción o su intimidad con sus propias cosas. Ojalá que eso no se produzca y recuerde que cuando usted va a tratar con gente, lo más recomendable es que usted no se enoje, que no se irrite, porque las situaciones... ¿Cuántas veces usted no va a una dependencia pública y encuentra a la gente con una chemba grandísima? E incómodo, con otro, que usted no tiene nada que ver con eso, sin embargo el trato que le da a usted no es el adecuado. Y usted dice, pero mira, muchacha, pero si tú estás incómoda, o muchacho, yo no tengo nada que ver con lo que a ti te pasa, no sea injusto, yo no tengo que ver con eso. Entonces, así mismo es. Yo recuerdo, una vez iba yo a entregar un premio en Color Visión cuando yo estaba dedicado a las líderes locutoriles desde el punto de vista del sindicato, de la organización, de la asociación. Y me llamaron, yo tenía que entregar un premio a José Lluveres, gran amigo mío, locutor, director de emisora por mucho tiempo, promotor artístico. Y cuando yo estaba fuera discutiendo con alguien que quería deslucir el evento que habíamos organizado, esa persona reclamando su derecho, pero no era el momento, ni era la acción prudente de deslucirnos el evento producto del alegato que tenía sobre la actividad. Yo estaba discutiendo acremente con esa persona afuera y llegó el momento en el guión de que yo tenía que llamar, me llamaron para entregar el premio, un reconocimiento a José Lluveres. Y recuerdo que dije una palabra que no debí decir. Y esa palabra yo la había dicho fuera con la persona con quien discutía y trataba de impedir de que no nos desluciera el evento. Y después de ahí aprendí que cuando usted va a tener una acción normal precedida de una anormal, en la situación normal se refleja lo que sucedió en la situación anormal. En otras palabras, cuando usted vaya a estar fuera de un ambiente violento, no lo anteceda con una acción violenta. Porque ese momento de tranquilidad, de ocio, de buen estado, como quiera se va a reflejar lo anterior. Eso le sucedió a ese chofer de Caribe Tour. Un hombre que viene con un pique para la calle, para coger un guía con diferente gente, y viene este muchacho, fíjense lo que se encadenó. Reflexionemos. Señores, volvemos con más de Primera Hora, el matutino por aquí por Teleimpacto.